Muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí volverlos a saludar y volvernos ver nuevamente compartiendo con ustedes la clase en esta mañana. Eh, Espero y deseo que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase y les pido de favor que me acompañen a hacer una oración. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición que nos das de poder, Señor, eh, seguir aprendiendo, estudiando tu palabra libremente. Gracias, Señor, porque sin lugar a dudas, Señor, tu palabra es vida para nosotros. Rogamos, Señor, que trabajes en nuestros corazones, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ruego por aquellos jóvenes que están viendo esta clase, por aquellos que posiblemente lo verán después, y algún hermano o hermana que también nos ha acompañado o nos acompañará viendo esta clase. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a ver un tema también muy importante, muy interesante, ¿sí? Todos los que hemos visto van de la mano y obviamente son de suma importancia. Si ustedes pueden observar el tema que nos corresponde en este día, en esta clase, en esta mañana, es no contristemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Y bueno, tenemos aquí un versículo que nos va a apoyar en este tema. Es en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Está en la traducción lenguaje actual y bueno, nos dice de esta forma. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Entonces, este es nuestro versículo. Más adelante vamos a retomarlo un poquito más completo de donde se tomó este versículo. Vamos a tomar más versículos porque la verdad es que está muy claro, muy digerible para que nosotros lo podamos comprender mejor. Y bueno, como hijos debemos entender que contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos ayuda a vencer las tentaciones y alejarnos de toda contaminación. Y bueno, vamos a ver a qué se refiere, bueno, toda esa contaminación que nos perjudica y que nos hace alejarnos más y más de Dios. Entonces vamos a ver, bueno, para empezar, sí, vamos a ver, para empezar, pues obviamente entendemos que la vida sin Cristo es gobernada por los deseos pecaminosos, ¿sí? Eso debemos de comprenderlo y obviamente, bueno, nuestro estado, obviamente sin la dirección y el respaldo de nuestro Salvador, es obviamente muerte espiritual segura, ¿sí? En cambio, cuando nosotros, por la gracia, ¿verdad? Inmerecida que hizo el Señor Jesucristo a dar su vida en la cruz por nosotros, eh, tenemos la oportunidad de nacer de nuevo y obviamente al momento de nosotros decidir nacer de nuevo, pues obviamente hay una transformación en nuestro ser, ¿sí? No una transformación al 80%, al 50%, es una transformación, como hemos escuchado, un giro de 180 grados en nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras actitudes obviamente van a reflejar una vida diferente en el cual nosotros vamos a reflejar, ¿sí? Eh, eh, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, los que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, pues obviamente van a reflejar un estado actual de rebeldía ante sus mandamientos, ¿sí? Obviamente no vamos a coincidir quienes hemos aceptado ser parte del pueblo de Dios, ser parte
ser sus hijos, obviamente no van a reflejar eso. Por eso es que es importante, ¿sí? Que como hijos de Dios, al momento de que uno decide tener a Cristo y desea agradar a Dios, ha de permitir al Señor que gobierne en todas las áreas, ¿sí? Entonces, joven, si tú has decidido aceptar a Dios en tu corazón, obviamente tú vas a reflejar la personalidad de Cristo en tu vida y claro que va a ser poco a poco porque pues no quiere decir que no se nos van a presentar momentos complicados o posiblemente fallemos, pero el Señor nos ayuda, nos fortalece, ¿sí? Y obviamente nos va a gobernar en todas nuestras áreas, en toda nuestra vida, no nada más en alguna parte. O sea, no podemos decir que en esto sí quiere que Dios me ayude, pero en esto no, en esto yo lo decido. Aquella persona que verdaderamente decide que el Señor gobierne su vida, que decide aceptar a Dios en su corazón, en su vida, pues obviamente va a dejar que Dios tome el control de todo, ¿sí? Y obviamente somos honestos quienes hemos pasado por situaciones eh, pues no es fácil hacerlo, pero el Señor nos ayuda. O sea, no es fácil decir, ay, sí, el Señor que tome el control de todo y ya vienen situaciones y todo fluye y todos así, no, sí, y firmes, porque también hay momentos complicados y el Señor entiende. Más sin embargo, con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, vamos a lograr. Entonces, eh, para desarrollar el tema, les comparto 3 puntos importantes, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros debemos evitar contristar al Espíritu Santo? Entonces, como primer punto, ¿sí? Es el Espíritu Santo se contrista cuando le damos lugar al enemigo, indudablemente. Eso es un factor muy marcado que cuando nosotros le damos la entrada al enemigo en nuestra vida, que comience a llevar a cabo conductas, que nosotros llevemos conductas que no son agradables para Dios, obviamente aquí vamos a contristar es al Espíritu Santo, no al enemigo, al contrario, el enemigo va a estar feliz, el enemigo va a saltar de felicidad, ¿sí? Claro, estamos hablando de aquellos que han aceptado al Señor Jesús. Aquella persona que no lo ha aceptado, pues obviamente ni siquiera, yo estoy seguro que ni siquiera el enemigo le hace caso, porque sabe y está seguro que pues su actuar, su vivir va a seguir así, ¿sí? Pero aquellos que sirven al Señor, que día a día trabaja en ser santo, en tener una comunión con Dios, pues obviamente el enemigo va a estar más atento a él. Entonces, obviamente para él, necesita, va a querer lograr que uno le falle a Dios. Entonces, una pregunta ahí abajo, ¿con qué actitudes o acciones se le puede dar lugar al diablo? ¿Con qué actitudes o qué acciones? Bueno, ahí en Efesios capítulo 4 lo vamos a detectar. Vamos a ver qué nos dice en ese aspecto, ¿sí? ¿Qué nos dice en ese aspecto? Y bueno, aquí vemos, si ustedes me acompañan a leer, bueno, tenemos aquí Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Vida nueva en Cristo, que nos dice, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás
la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por, por, por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicias. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Qué tremendo mensaje, ¿sí? Podemos observar en esto, ¿sí? Que les estoy compartiendo en esta pequeña porción de la palabra. Y bueno, ahí podemos observar muy bien, muy claramente, ¿sí? Qué actitudes y acciones, pues obviamente dan lugar a que lugar a que el diablo, pues ahí, gane, ¿sí? ¿Qué acciones? ¿Sí? ¿Qué actitudes? Entonces, la vida de un joven que ha entregado al Señor, que ha entregado su vida al Señor, debe caracterizar por practicar los valores divinos, ¿sí? Su vida en santidad es alejarse más del mal, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué nos indica? ¿Qué importante podemos rescatar en esta forma que acabamos, en esta pequeña porción que acabamos de leer? Ahí les estoy marcando importante. ¿Qué nos está indicando? ¿Qué nos está comentando esta porción? Bueno, indica que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, puede, al igual que los seres humanos, entristecerse, ¿sí? Cuando uno se entera de algo o que alguien te ofende o que alguien te lastima o habla cosas que no son de ti, pues obviamente te entristecen. Entonces, al igual que nosotros, el Consolador también puede entristecerse, ¿sí? Entonces, aquí nos invita a abandonar todo comportamiento que impida el crecimiento y el avance de las obras de Dios. Obviamente, ¿cómo es que vamos a entristecer al Consolador, o sea, al Espíritu Santo? Pues obviamente, dando pie a las acciones o actitudes para que el diablo, pues, trabaje en nosotros, ¿sí? Y nosotros vayamos cometiendo acciones, pecados, obviamente, que no son agradables para Dios. Todo pecado no es agradable a Dios, ¿sí? Entonces, debemos de abandonar todo comportamiento para que nosotros podamos crecer. Les digo, obviamente uno va trabajando poco a poco, ¿sí? Porque hay cosas que tenemos que trabajar, el carácter, nuestras actitudes, muchas cosas que vamos a ir trabajando, vamos a ir madurando en el camino de Dios. Por eso tenemos que ir avanzándole, no podemos estancarnos, tenemos que ir caminando. Entonces no podemos esperar que el Espíritu Santo trabaje abiertamente en nosotros si persistimos en llevar una vida que desagrada al Creador. O sea, no esperes tú tener el camino deseado si tú le estás dando entrada al diablo, ¿sí? Si no dejas que trabaje el Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno acepta al Señor, al Señor Jesucristo en su corazón, obviamente es darle la dirección de nuestra vida a Dios. Por lo tanto,
si persistimos llevar una vida que desagrada al Creador, pues obviamente entonces no estamos, ¿sí? No estamos en el mismo canal. Porque entonces, ¿qué fue? Entonces, ¿dónde quedó ese nuevo, nuevo hombre, nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Se dio o no se dio? ¿O hicimos un espejismo que verdaderamente no se aplicó? Perdón, no se llevó a cabo esa transformación. ¿Sí? Entonces, debemos destacar dos áreas en las que se deben dar prioridad: justicia y santidad. O sea, tenemos que ser unas personas justas y santas. ¿Sí? Es muy claro lo que nos están compartiendo. Entonces, vámonos con el siguiente punto, que nos dice, el siguiente punto es: el Espíritu Santo se contrista cuando hablamos lo que no edifica. ¿Sí? Lo que no edifica, híjole, si ahí está, pues, de todo, ¿verdad? Pero analicemos en verdad lo que hablamos, analicemos de todo lo que hablamos, verdaderamente edifica, ¿sí? Entonces, una cosa que también hace entristecer al Espíritu Santo, pues son las malas palabras que constantemente se dicen, ¿sí? Entonces, obviamente uno como joven, que ustedes como jóvenes, eh, cualquier persona que ha aceptado a Dios en su corazón, pues obviamente tiene que expresar palabras sabias, palabras prudentes, de bien, ¿sí? Que edifiquen y que construyan, que alienten y que enaltezcan a Jesús, que hablen del amor de Dios y que promuevan el cambio operado en su vida por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, en las relaciones ordinarias debemos de llevarlo a cabo, ¿sí? Es triste darse cuenta que muchos jóvenes no comparten su testimonio con los que le rodean. Digo, ya si no lo hablas, si no lo expresas, pues háblalo con tu forma de ser. Que fíjense muy bien que para mí es mucho más importante la forma de comportarse que el estar diciendo. Porque yo, por ahí, me han comentado varias personas, ¿sí? De personas que se dicen ser cristianas y dejan mucho que desear. Obviamente nuestro testimonio habla por sí solo, o sea, no tenemos que gritarle a los cuatro vientos que somos cristianos y que y decir que asistes a la iglesia y que vas a los campamentos y subir fotos y acá en Facebook acá anunciando todo, ¿no? Y compartiendo todas las imágenes de todos los cultos que has asistido y campamentos. Es más valioso cuando una persona te dice que tú eres de bendición para él. En verdad, es fabuloso, es maravilloso cuando una persona dice, ¿sabes qué? Tu forma de ser, tus palabras, tu comportamiento provoca en mí algo diferente. Y contigo me siento diferente. ¿Qué es lo que tienes diferente? Ay, entonces ahí agárrate. De ahí agárrate. No, pues, ¿cómo? Pues esto es gracias a Dios por mi Salvador. Es que yo trato de servirle, de adorarle en mi pensamiento, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, ¿sí? Porque Él es un Dios que ha hecho en mí grandes cosas y es mi Salvador y puede ser tu Salvador también, ¿sí? Pero también les digo, he escuchado por ahí de personas que se acercan y dicen, oye, que esta muchachita o este muchachito va a tu iglesia. Y así como que sí, por, pues no es igual que tú, o pues a poco todos son así, a poco todos se comportan así. Y ya nada más te pasas la saliva y dices, bueno, es que no hay que generalizar, ¿verdad? Y ahí, ¿qué más puedes decir? La verdad es que a mí me ha dado mucha pena luego a veces cuando hacen este tipo de comentarios y sí da pena, da vergüenza, pero cada quien va a dar cuentas a Dios,
¿verdad? Y bueno, pues decir, no generalicemos, ¿verdad? Siempre, pues ahora sí que se tiene el conocimiento y cada quien decide qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Guiándose por la palabra de Dios, no guiándose por un libro inspirado por el humano, ni porque el maestro me dijo, no, tenemos nuestra ley, nuestro libro de vida que es la Biblia, y ahí nos guiamos, ¿sí? Pero es muy triste en verdad cuando hay jóvenes perdón, cuando hay personas que conoces y pues resaltan mucho eso. Recuerden que estamos en la mira. Y tú dices que eres cristiano, por favor. No, por favor, más bien yo creo que si verdaderamente eres, no hay necesidad de dudarlo, de decir, estoy haciendo bien, no estoy haciendo mal, ¿no? Porque el mismo Espíritu Santo te va a guiar. Pero si tú, este, dices esto y dejas mucho que desear, pues mejor medítalo. Medítalo y analízalo, ¿sí? Porque también en las convivencias familiares debemos de aprovechar la oportunidad también de dar un buen testimonio con nuestra familia, con nuestros tíos, porque muchos de nosotros tenemos familiares no conversos, ¿sí? Y la verdad es bien bonito cuando un familiar te dice, ay hija, tú eres muy diferente a todas tus otras primas o a tus otros primos, ¿sí? Tú eres bien diferente, ¿sí? Y ya tú empiezas a decir, gracias a Dios, gracias por Él, porque Él me guía, porque Él me ayuda, porque Él me fortalece, ¿sí? Pero qué bonito es cuando en la convivencia familiar también se resalta eso, ¿sí? Pero qué triste que en la familia ven que acá están bien enfiestados y tú también te enfiestas, ¿no? Que están las botellas de alcohol y todos andan muy pasaditos y tú también te unes. Entonces es muy triste eso. Por eso hay que dar buen testimonio, ¿sí? Hay que dar buen testimonio. El testimonio habla, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos. Pero si no, silencio. Y exaltemos a Dios con nuestras palabras, ¿sí? Con nuestras palabras deben ser constantes las expresiones de adoración y exaltación a Dios, ¿sí? Qué bonito es cuando te escuchan, ¿verdad? Decir, ay, Dios te bendiga y Dios te ama, cuídate, ¿sí? Que claro, también hay gente que también exalta a Dios y tiene a Dios en su corazón, perdón, tiene a Dios en su boca, pero en su corazón no. Entonces hay que tener cuidado también, porque acuérdense que no todo el que le dice Señor a Dios entrará en el reino de Dios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Y analizar, reflexiona las siguientes preguntas. Si pudiéramos realizar algún porcentaje de los temas que más hablamos, ¿estaría en primer lugar Jesús y el Evangelio? Hay que analizarlo, porque luego tenemos temas, híjoles, que dan más pena de hablarlo y les digo, les escucha gente que te conoce que eres cristiano y se dice cristiano, ¿no? Luego, allá, en serio, yo he escuchado, ¿no? Que es cristiano, ¿no? Entonces, aguas. ¿Qué porcentaje de nuestras palabras son utilizadas para elogiar a la familia, para platicar con los padres o los hermanos, ¿no? Eso es importantísimo. Es muy triste cuando una familia se habla de maldiciones. Aquí tenemos unos vecinitos, aquí en su casa, tenemos unos vecinitos que todo el tiempo se hablan, pero unas palabras horribles. De hijo a papá, de papá a hijo, de hija a mamá, a papá. No, es horrible, ¿no? Imagínense que una familia que se dice ser cristiana habla de esa forma. Ay, jole, no. Ahí está. Canijo, ¿no? Que se la vivan del chongo o gritando. Hay que ser prudentes. Nos guía el Espíritu Santo para no dar mal testimonio y ser piedra de tropiezo. ¿Cuáles son las palabras que utilizamos para referirnos a Dios? ¿Lo exaltamos o lo ofendemos cuando hablamos de Él? En todos los aspectos. No precisamente que tengas que nombrar el nombre de Dios. Hay palabras necias y torpes que decimos, entonces sabemos de qué forma ofendemos a Dios. ¿Hablas de Cristo con tus amigos? ¿Te conocen? ¿Sabes que asistes a una iglesia? Pero si lo has dicho, muéstralo. Demuestra que Cristo se refleja en tu persona.
Si no, calladitos nos vemos más bonitos. Y por último, el tercer punto. El Espíritu Santo se entristece cuando no hablamos la verdad. ¿Sí? Entonces, desecha la mentira. Seamos promotores de la unidad en el cuerpo de Cristo. Desechemos toda intención y pensamiento que no quiere llevar, que nos quiera llevar a mentir, ¿sí? Que nos quiera llevar a mentir. Entonces, los jóvenes que han creído en Jesús han de desechar la mentira, ¿sí? Y hablar la verdad. De acuerdo al pensamiento, pues es promover la unidad de la iglesia y llevar a apartarse del error, ¿sí? Entonces no podemos decir o no podemos aceptar, ¿sí? Pues mentiras, no podemos decir que esto sí es de Dios y esto no es de Dios, ¿sí? Dios es muy claro en su palabra, sin quitar ni añadir, Dios es claro, ¿sí? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe para comprender su palabra, ¿sí? Porque a veces luego le hacemos más caso al hombre que a Dios, y ahí está el detalle, ¿no? Que no, hay que pedirle dirección al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos conduzca, porque luego en estos tiempos, en estas generaciones, nos hemos topado con líderes, pues, que han crecido en una iglesia cristiana o que han estudiado para el pastorado y te sorprende su forma de pensar, que da miedo, mucho miedo. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos guíe. No, obviamente no odiarlos ni despreciarlos ni nada por el estilo. Amarlos en el Señor, orar por esas personas, porque desgraciadamente luego muchos jóvenes se dejan guiar por la popularidad de esa persona o de esas personas. Séanse pastores, líderes, artistas, cristianos, de todo. Entonces mejor comparte la verdad, que es el nuevo hombre, el nuevo hombre comparte la verdad y eh, predica y vive, ¿sí? La verdad. O sea, lo habla y lo vive. ¿Sí? Entonces, el viejo hombre miente para avanzar y triunfar, según su manera de ver las cosas, pues sí, ¿verdad? Pero el nuevo hombre comparte la verdad. Su objetivo no está centrado en obtener beneficios materiales en esta vida, sino que lucha por las recompensas eternas, duraderas y las que solamente el Altísimo puede otorgar. Entonces, vete por eso, vete por la verdad, predica, estudia. Por eso es que, gracias a Dios, tenemos una iglesia que se preocupa en que aprendamos, en que escudriñemos la palabra de Dios, en que entendamos. Tenemos un pastor que nos guía, que nos escudriña también su palabra. Tenemos hermanos que se han estudiado, obreros laicos, ¿sí? Y que sabemos que el Señor los usa. Y sabemos, y que el Señor nos puede dirigir, el Espíritu Santo nos dirige para saber que si ese mensaje que estamos escuchando es de Dios. ¿Sí? Entonces, veamos la verdad. ¿Cómo vamos a descubrir la verdad? Estudiando su palabra, ¿sí? Pero si nosotros no estudiamos su palabra, pues obviamente cualquier persona que se dice ser hijo de Dios, pues nos va a adorar la píldora. Entonces, no. El Señor usa muchas personas, sí, pero nosotros tenemos que estudiar para saber que viene de Dios. Entonces, yo los invito a que ustedes y yo le echemos muchas ganas para nosotros hablar la verdad y no la mentira. No apapachar el pecado, sino hacer la voluntad de Dios. Y recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros, es un regalo inmerecido. Debemos cuidar la manera en que hablamos, desde las expresiones más íntimas, pues determinan en gran medida lo que hay en nuestros corazones. Pero en nuestro corazón.
Pero para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. Cuidado, mucho cuidado, en verdad, porque pues esto es real, ¿sí? Se da y desgraciadamente en estos tiempos se está dando mucho. Yo les invito, jóvenes, que trabajemos, en verdad trabajemos mucho en esto, mucho porque tantas cosas que se nos están presentando, las redes sociales, la televisión, el acceso al internet, es tan fácil de poder acceder a cosas que no le agradan a Dios. Trabajemos. Echémosles muchas ganas a Dios, ¿verdad? Echémosles muchas ganas, porque el enemigo está trabajando mucho, mucho. Y si nosotros no, no nos tomamos de las manos de Dios, no estudiamos, no ponemos en práctica sus mandamientos, somos presas muy fáciles, muy fáciles. Entonces, en verdad, los tiempos son muy difíciles y créanme que se van a venir peores. Esperemos al Señor con gozo, con alegría, pero viviendo en santidad. Entonces, echémosle muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho y Dios los bendiga.